Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo anda? Muy bien, recién salimos de la clase práctica. Sí, acaba de conectarse conmigo la profe Claudia y me dice que recién salen ustedes de ahí. Bueno, esperemos que se junten o algunos chicos más, que no sé Sí. cuántos habría en el curso anterior, pero bueno, acá son como, estamos a 50 chicos más o menos del número que normalmente son. Profe, le hago una consulta. Adelante, sí, sí. ¿Usted avisó por algún lado que teníamos clases por Zoom? Eh, No, 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 no. Algo que yo les comentaba cuando inició el año lectivo, yo no falto nunca, obviamente, ahora estoy preso acá en mi casa, y ustedes están presos en la suya, pero yo no falto nunca. De faltar, les aviso. Pues hay veces que solemos tener problemas en la fábrica y hay que viajar a algún lado de urgencia o problemas de calidad y no podemos ir, y en ese caso sí les aviso, pero el horario, digamos, yo no falto, esa sería la mala noticia para ustedes, sería, yo no falto, entonces cuenten que yo siempre voy a estar. Ahora, si no voy a estar, sí trato de avisarles para que ustedes, en el caso de que, para que no se molesten, por ejemplo, de ir ¿En qué a la horario facultad. sería? Por si la profe algún día no nos da. ¿En qué horario sería qué? El teórico. Si algún día la profe no nos da el práctico por algún motivo, ¿en qué horario sería el teórico? Y El mira, teórico. el horario de ustedes arranca a las 12, a las 10:30. Con Claudia, lo que corresponde sería que con Claudia todos los miércoles estuviesen ustedes desde las 10:30 hasta las 12, y a las 12 arrancan conmigo hasta la 1:30. Ese es más o menos el derrotero que ustedes tendrían, ¿no? Eso es por un lado. Eh, yo le he pedido a Claudia, como ella del práctico, que algunas horas, como el teórico es largo, muy largo, que me ceda algunas horas. En ese caso, cuando me cede las horas, yo arranco a las 10:30 y voy hasta la 1:30. Pero bueno, en todos los casos, Claudia va primero y después voy yo. Y cuando doy yo, bueno, arranco a las 10:30. Se entiende, ¿verdad? Sí, profe, a modo de organización, a partir de ahora, las clases van a ser así, práctico primero, después teórico, y Eh, arrancamos a las 2. a ver, claro, yo en algún momento, como decía tu compañero, yo le subí a la autogestión que tal día tenían clases conmigo. Sí, es así. El tema es que, bueno, lo que corresponde es que tengamos 1 hora y media cada uno. Si nosotros tomamos 1 hora y media cada uno, como dice el reglamento, ninguno de los dos va a terminar dando ningún tema, porque se cortan los temas, no se terminan, ustedes se desconectan, digamos, se desconectan del tema, a los 7 días recién vuelven a ver de nuevo algo, entonces, así se les complica mucho a ustedes. Entonces la idea ha sido dar 2 o 3 clases teóricas y un práctico, 2 o 3 clases teóricas y un práctico. Cuando no vaya a ser así, bueno, se lo vamos a decir. Y cuando nos volvamos a ver, que en realidad no nos hemos visto nunca, cuando nos veamos, ustedes van a ver que varias clases voy a ir yo y después se va a sumar una Claudia, que siempre va a ser de 1 hora y media. Lo de Claudia siempre va a ser de 1 hora y media. Perfecto. Entonces, sea cual sea el profe, arrancaríamos 10:30. Sí, sí. Básicamente es eso. Si van conmigo, yo llego a las 10:30. Yo llego a las 10:20 hasta que pongo todo el proyector y todo lo demás. Arranco a las 10:30, 10:35 y voy hasta la hora que haya que ir con el tema de los, eh, con los temas de los recreos y demás. Pero que voy, Claro. voy. Pero profe, debería avisarnos antes porque es diferente el link. Entonces no nos vamos a poder conectar al suyo si está la profe. Ah, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Entonces yo les subiré el link, o les subo que doy clase yo o que da clase Claudia. ¿Sí? Listo, Como para perfecto. que ustedes se sumen.
Bien, chicos, ¿podemos empezar entonces? Dale que nomás. Perfecto. A medida que se vayan sumando después. Había una de las pibas, me comentó algo, que me escribió un mail, la semana pasada me escribió un mail sobre esta página. ¿La están viendo ustedes, esta filmina, perdón? No nos aparece, sí. Sí, ahí, profe. Bien, una de las pibas me escribió y tenía razón, en esta filmina hay un error y yo la he corregido, y con este despatarre que hay de estar dando por un montón de lados casi lo mismo, esto por favor desestímenlo. Yo no se los voy a mostrar ahora porque esto está mal. El número de coordinación acá es 8 y no 2, sino que 2, era como decían ustedes, yo estaba confundido. El número de átomos por celda es 2, no el número de coordinación. Ya vamos a ver si no es el otro. Ya vamos a hablarlo al tema, yo creo que es acá está. Este es el que le quería mostrar. Ese es, lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el número de coordinación es 8, es decir, la cantidad de átomos que tiene de vecinos. En el BSC, en el cúbico central en el cuerpo, es 8, y los átomos por celda unitaria son 2, ¿no? Lo que equivaldría a decir que ese cubo está lleno en su casi 70%, 0,68. Mientras que la estructura FCC, la cúbica centrada en las caras, que es mucho más compacta que la otra, tiene 4 átomos por cubito, ¿no es cierto? Y un número de coordinación 12, y fíjense que el factor de llenado o factor de empaquetamiento es 0,74. Esto es, chicos, a la idea de explicar, porque esto medio dicho así suena como a una teoría alocada, en donde uno nunca sabe en qué va a terminar esto. Básicamente esto sirve para, a ver, me parece que hay chicos que se quieren sumar. Ahí se sumaron algunos chicos más. Lo que les decía era que ténganme paciencia, chicos. Pueden ver el cursor ahora, ¿verdad? Sí. Bien. Ahí se van sumando más. Bien. Lo que ustedes están viendo ahí básicamente termina en la idea de que, ¡ay, Cristo bendito! Termina en la idea, chicos, de que, por ejemplo, todos los sistemas que tengan este acomodamiento atómico, ¿no? Es decir, los cúbicos centrados en las caras, son metales muy dúctiles, porque tienen muchos sistemas de deslizamiento, tienen muchos planitos compactos. Entonces, es fácil, ¿no es cierto?, que esos planitos deslicen unos sobre otros, ¿no es cierto?, y que el material se comporte como plástico, como dúctil, que sea fácil de formarlo. Ese es el objetivo que yo tengo con todos estos cubitos y todas estas pelotitas que yo les estoy mostrando acá, ¿sí? Esa era básicamente quedó porque en la clase pasada yo lo había hecho mal a esto, metí mal el dedo y se lo estaba explicando mal. Bien, consulta, chicos. ¿En qué habíamos quedado la clase pasada entonces? Habíamos visto los granitos, la solidificación. ¿Se acuerdan de eso? Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Hasta dónde hemos llegado? Discúlpenme que les pregunte porque estoy dando esto en varios cursos y acá ya los he perdido. Yo sé que habíamos hecho un repaso,
En la siguiente terminamos. ¿En la qué? En la siguiente, en la que sigue. ¿En la que sigue qué? No te entiendo. Diapositiva. Ah, a ver, en la... A ver. En los... estábamos viendo entonces solidificación. Vos, esto decís vos. Sí, en esa terminamos. Perfecto. ¿Cómo es su nombre? Aldana. Aldana. Doña Aldana, usted sí que está para un 10. Profe, Bien. al final, disculpe que le interrumpa, ¿en qué quedamos? ¿Usted graba la clase o...? No, se las doy. Estoy intentando acá, hoy creo que vamos a tener. He armado una especie de pizarrón para explicarle lo que son, por ejemplo, los diagramas de fase. No creo que hoy lleguemos porque solamente tenemos una hora, nos queda una hora, pero he armado un pizarrón en donde yo les voy a explicar lo que por acá, así nomás de palabra, parece bastante complicado y van a ver que no es para nada complicado. Pero no, por el momento no iba a grabar las clases, después no sé dónde ponerlas a las clases, entonces, por favor, ténganme paciencia, básicamente paciencia. ¿Puede ser? Bueno, se ve que se van. Y sí. Bien, chicos, entonces, nosotros veníamos viendo todo lo que era el proceso de solidificación y también veníamos viendo con eso de que durante el proceso de solidificación es que comenzaban, ¿no es cierto?, a definirse un montón de características que tienen los metales puestos en servicio. Entonces, vamos a ver que lo que estábamos viendo hasta hace un ratito, esos cubitos con bolitas puestas adentro, y que hasta hace un rato, o la clase anterior, nosotros habíamos visto que eso era perfecto, hoy la cosa un poco va a cambiar porque yo les voy a demostrar, o les voy a mostrar, que esos cubos que se forman, esa infinidad de cubos que se unen para formar un granito, ¿sí?, que es lo que habíamos visto hasta ahora, no son tan perfectos como parece. Entonces, vamos a ver en el día de hoy que todos los metales y las aleaciones sólidas tienen en su interior, tienen en su alma, ¿no es cierto?, en su núcleo, lo que nosotros llamamos de efectos estructurales, ¿sí? Y nos referimos a esos con imperfecciones que hay en el núcleo, ¿no es cierto?, en el seno del material, como por ejemplo las que ustedes están viendo en rojo. Por ejemplo, hay imperfecciones del tipo puntuales que se denominan vacancia. Ustedes a esto en algún momento lo han sentido, han escuchado el término vacancia, por ejemplo, con la gente de química. Básicamente vamos a ver de qué se trata la vacancia esa, que es básicamente la falta de un átomo en algún lugar donde tendría que estar si esto fuera perfecto. Entonces, como para graficar esto, en Estados Unidos, por allá por los años 70, se lograron hacer unos hilos de hierro casi puro. Yo no sé si se los comenté ya en la clase pasada, pero se lograron aislar unos hilitos de hierro casi puro y esos hilos fueron sometidos al ensayo de tracción y les dio un valor aproximado como de 7.500 kilos por milímetro cuadrado. Es una enormidad, es una aberración, pareciera, ¿sí? Pero eso es lo que le dio el ensayo de tracción a los tipos. Entonces, empieza a rondar la idea de por qué algunos metales se comportan así, o básicamente por así decir, esos hilos de hierro eran hilos de hierro casi puros o prácticamente puros. Entonces, por eso es que, por ejemplo, no tenían defectos estructurales. Los defectos estructurales, chicos, lo que generan es que los metales se den o fallen
solicitación que lo que la teoría dice. Entonces, si nosotros decimos que la teoría dice que esos cubitos son perfectos, que todos los átomos están puestos en las caras y en los vértices y demás, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Entonces, además, lo que dice la teoría es que para deslizarse un plano de estos, que yo les digo, un plano densamente poblado sobre otro, gastaría una enorme cantidad de energía y que nosotros en la práctica no lo vemos, no es así. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que existen estas imperfecciones en el retículo metálico y que no haga falta tanto esfuerzo para deformar un metal. Entonces teníamos imperfecciones del tipo puntuales, imperfecciones de línea, llamadas dislocaciones. Las dislocaciones no son otra cosa que las responsables de la deformación de los metales, ¿sí? Después teníamos imperfecciones de superficie de borde de grano, que nosotros lo hemos visto, me parece que la clase pasada, en lo que era las imperfecciones, qué pasaba con los átomos en el borde de grano. ¿Lo vimos con ustedes? Sí. Esos son defectos superficiales. Y quedan un cuarto tipo de defectos, que hay fallas en el apilamiento, ¿no es cierto?, de los átomos. Entonces, lo que son vacancias, ¿no es cierto?, vamos a verlo acá. Una vacancia básicamente es como una vacante, sería eso. Una vacante es un lugar vacío en la red, y que ese lugar vacío puede ser ocupado por un átomo de un soluto, puede ser ocupado por un átomo extraño, puede ser ocupado por un átomo de un elemento, por ejemplo, que están como residuales, ¿no? Pero puede ser chiquito o puede ser más grande. En el caso de que el átomo sea de tamaño parecido a la red de donde falta, se dice que es una vacancia del tipo sustitucional, que es la que ustedes verían acá. Faltaría un átomo, ¿no es cierto? O si hubiera un átomo acá de soluto, sería una vacancia del tipo sustitucional, mientras que cuando el átomo que está insertado en la red, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, donde falta un atomito, y este que lo reemplaza es chiquito, se denomina átomo del tipo intersticial, ¿cierto?, o vacancia del tipo intersticial. Estas dos tipos de vacancias tienen nombres de las personas que las fueron estudiando. Una es de Schottky y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero eso a ustedes no se los damos. Simplemente les decimos que hay vacancias del tipo sustitucionales y vacancias del tipo intersticial. Ahora bien, pueden ver esa filmina, ¿verdad? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, nosotros habíamos dicho la clase pasada, básicamente, que la reunión de cientos de miles de celdas unitarias a mí me formaba un granito, que es lo que ustedes tienen en la izquierda. ¿Me siguen, verdad? Sí. Bien, y ahora decimos, primero habíamos dicho que miles de esas formaban un granito y que era perfecto. Y hoy decimos que hay miles de esas, hay un orden, porque eso no deja de ser así, pero que granitos no son perfectos como lo habíamos planificado, como lo habíamos mencionado, sino que ustedes pueden ver que sobra un plano en la parte de arriba del cristal. ¿Pueden verlo a eso? Sí. Bien. Le sobra un plano a ustedes. Entonces, si esto es un granito, un grano metálico, como lo hemos estado viendo en las fotomicrografías, y yo hago fuerza desde acá con estas flechitas, le hago una fuerza, y hago una fuerza desde acá con esta flechita, esto tendería la parte de arriba de ir hacia la derecha, mientras que la parte de abajo tendería a ir hacia la izquierda. Es decir, yo tendería a deformarlo ese granito, ¿o no? Se ubican lo que digo, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muy bien.
A ver, esperen que hay chicos que se están sumando. ¿Estamos? Bien. Entonces, ante ese esfuerzo, esta dislocación se ha corrido, se va corriendo la dislocación. Entonces, bajo esta forma es que se deforman los metales. Si yo continúo haciendo el esfuerzo, ya estoy en el último dibujito. Si continúo haciendo el esfuerzo, hago que la dislocación aparezca afuera del grano. ¿Me sigue lo que digo? Sí, profe. Bien, eso no es otra cosa que una deformación plástica, pero en un tamaño atómico. Entonces, si hay cientos de miles de estas que salen a la superficie, es la deformación plástica que yo veo en los metales cuando se producen. Eso sería básicamente. Entonces, para terminar, las dislocaciones, es decir, los defectos estructurales llamados dislocaciones, son los responsables de la deformación de los metales, de la deformación plástica de los metales. ¿Sí? Quiero ver algo. A ver si... ¿Está claro lo que les dije? Sí. Sí, profe. Sí, pero Perfecto. Bueno, entonces hemos visto los defectos puntuales, los defectos de línea, los defectos de borde de grano, lo habíamos visto en la clase pasada, si quieren lo repetimos. Básicamente era que en los bordes de grano los átomos estaban levemente fuera de sus posiciones de equilibrio, por lo tanto, el borde de grano, desde ese punto de vista, ya pasa a ser imperfecto, ¿sí? Tiene un poco más de energía que el resto de grano, y además, el borde de grano, habíamos dicho que era el último líquido que solidificaba. Ese último líquido que solidifica tiene una concentración de impurezas mayor que el resto, por lo tanto, el borde de grano, de alguna manera, tiene mayor energía que el resto de la estructura. Esto, ante, por ejemplo, un ataque corrosivo, ¿no es cierto?, lo condiciona el borde de grano, porque por ahí es por donde entra, por ejemplo, la corrosión. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver ahora los macro defectos. Cuando se habla de macro defectos, ya son defectos que uno los puede ver a simple vista, ¿no? Los macro defectos, de alguna manera, van a estar siempre. Lo que hay que tratar es que estén en la menor cantidad posible, pero generalmente están los macro defectos. Entonces, estos macro defectos suelen darse durante la solidificación o después, durante los procesos de laminación de los distintos metales. Ustedes recuerdan, chicos, que todos los metales que a ustedes los rodean, en algún momento los metales estuvieron líquidos, ¿sí? Porque así es como empieza la manufactura de todo lo que sea pieza metálica o dispositivo metálico. Comienza con la obtención del metal y por supuesto después con la fusión de ese metal para poderlo elaborar. ¿Me entienden lo que digo? Sí. Sí, profe. Bien, entonces los macrodefectos, que decimos que son macro porque son visibles a simple vista, son, por ejemplo, cuando los gases de los metales que están solidificando no alcanzan a salir a la atmósfera, quedan atrapados en la masa metálica, ¿sí? Por lo tanto, se forman unas pequeñas porosidades que no son otra cosa que pequeñas burbujas de gas que, ¿no es cierto?, quedan en el seno del líquido. Eso se denomina porosidad. También pueden haber pequeñas fisuras, también pueden haber pequeñas segregaciones, y lo que sí va a haber son los embudos de contracción, también llamados rechupes. Esos sí van a estar, porque es una cuestión de que
cuando se produce el cambio de estado de líquido a sólido, hay una contracción en el metal, por lo tanto los embudos de contracción van a estar siempre. Estos eran los embudos de contracción. Yo no sé si lo habíamos visto con ustedes, pero esto está esquematizando un lingote, ¿no es cierto?, en donde cuando el lingote solidifica, en esta parte de encima, en esta parte que se denomina cabeza del lingote, es donde se produce esa contracción. Lo mismo le pasa a las piezas fundidas. Lo mismo les ocurre a las piezas fundidas. Se ocurre una contracción cuando el metal pasa del estado líquido al estado sólido, ¿sí? Lo que se pretende acá es que este rechupe se mantenga en la cabeza y no pase a la zona central del lingote, porque ahí sí lo echa a perder al lingote, porque todo esto se oxida y no sirve más. ¿Estamos? Sí. Bien, por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahí es la obtención de una pieza. Esto es una radiografía de una pieza fundida, ¿sí? Y ven que todos estos agujeritos que tiene, esto es porosidad. Básicamente esa porosidad es gases que en el momento de la solidificación quedaron atrapados en la masa metálica. Esto es grave, porque donde hay un poro de esto no hay metal. Por lo tanto, cuando uno ha estudiado a qué esfuerzo va a ser sometida la pieza, ¿no?, ha calculado la sección, por ejemplo, dentro de un montón de cosas que se hacen, se calcula la sección que va a ser la resistente a tales fuerzas y con eso está tranquilo. Pero resulta ser de que la sección está llena de discontinuidades. Por lo tanto, ya no es la sección que yo había estudiado, ¿sí?, sino es menos, porque estas pequeñas cavidades que estaban llenas de gas, ahí no hay material, por lo tanto eso no tiene la misma resistencia. No sé si me siguieron. Sí. Sí, profe. Bien. Acá también suelen aparecer pequeñas grietas en las piezas, pequeñas grietas en las piezas fundidas, ¿no es cierto? Pequeñas grietas en los lingotes o en las palanquillas, ¿sí? Entonces, esas grietas, bueno, hay veces que son pequeñas y hay veces que tienen un recorrido largo. Hay que variar. En cada uno de los casos se ve o se estudia, ¿no es cierto?, o se mide cuál es la verdadera gravedad de las piezas. Pero básicamente estas grietas, por ejemplo, son visibles. Y ahí, digamos, está partido el material. Entonces, es un macro defecto. Esto es, por ejemplo, la figura de la izquierda. Ustedes tienen grietas que se han formado durante la solidificación de esa palanquilla. Esto es, básicamente, chicos, para que ustedes entiendan, esto es un trozo de metal cuadrado que tiene más o menos 6, 7 metros de largo y tiene, por ejemplo, 150 o 200 milímetros de lado, para que ustedes se ubiquen de qué es lo que les estoy hablando. Esto es como si ustedes estuvieran viendo un trozo de metal que se les viene de frente, ¿no es cierto? Y ese largo de ese trozo de metal tiene 6 metros. Y ustedes simplemente están viendo el frente. Cuando lo observan, ustedes ven que tiene, por ejemplo, fisuras. Y la fotografía de la derecha es otra aberración metalúrgica, que es el entrampamiento de escorias, ¿no es cierto?, durante el proceso de solidificación. Eso, por supuesto, no sirve. Eso hay que, todo esto que ustedes ven ahí es escoria, ¿no es cierto?, que no salió en el proceso de escorificación. ¿Me siguieron? Sí. Bien. Profe, Sí, adelante. ¿los macroefectos se ven a simple vista Sí. o con una radiografía? ¿Puede ser? Sí, también, sí. Lo que pasa es que cuando no es macro, es micro. Si es micro, va a parar al laboratorio del metalúrgico y se ve con un microscopio del tipo de óptico, ¿sí? Entonces,
uno ve, mide, analiza el tamaño de los granitos, qué pasó, mide la fisura, mide los poritos y demás. Eso es si es micro, si es chiquitito. A eso, ¿no es cierto?, hay que prepararlo, eso lleva una preparación, ¿sí? Eso hay que cortar un pedacito, pulirlo, atacarlo y demás. En el caso de los macro, es porque se ve a simple vista. Todos estos defectos que nosotros hemos visto, a lo sumo, ¿no es cierto?, por ejemplo, se tendrá que hacer una radiografía, pero en la radiografía, por ejemplo, salen la cantidad de poros que tiene, por ejemplo, ¿no? Hay otros ensayos más también que sirven para detectar fisuras, por ejemplo, ¿no? Ya si tenemos algún tiempo vamos a ver algunos videos que son, o cuando nos veamos, ¿no es cierto?, capaz que yo les pase un video de, por ejemplo, de algunos otros ensayos que se denominan no destructivos. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, sí. Muy bien. Entonces, acá el tema va a ser la difusión en estado sólido. Habíamos dicho que nosotros en el líquido, ¿no es cierto?, los átomos tienen una energía cinética altísima, es decir, cuando yo tengo un metal en estado líquido, la energía cinética que tienen los átomos en ese líquido es altísima, ¿sí? Tienen un movimiento muy grande y a eso se le denomina difusión, ¿sí? El tema es que no solamente la difusión está en el estado líquido, también hay difusión en el estado sólido. Entonces, cuando se produce la solidificación de un metal, ¿no?, y termina de solidificar el metal, cuando ya terminó, es decir, cuando ya no hay más líquido, pero eso está que pela, si tiene una temperatura, ¿no es cierto?, que apenitas ha dejado de existir el líquido, o sea que está muy, muy caliente. Entonces, a esas temperaturas sigue operando, ¿no es cierto?, sigue operando lo que nosotros llamamos difusión, que es el movimiento atómico. Por supuesto, en menos cantidad, pero sigue operando en el sólido y a eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Entonces, eso es, por ejemplo, en un proceso, lo que hemos visto es en el proceso de solidificación, que es un proceso de enfriamiento. ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, sí. Bien, acá veo que me contesta uno solo. Vamos a tener clase con uno solo, parecía. El tema es que cuando yo caliento un metal que está a temperatura ambiente, por ejemplo, y lo caliento para, por ejemplo, para tratarlo térmicamente, para abrandarlo, o para después hacer un tratamiento termoquímico y demás, también genero difusión. También genero difusión. Entonces, en ambos casos, ¿no es cierto?, yo genero difusión, tanto en el calentamiento como cuando vengo enfriando la aleación. Es decir, en ambos casos hay un movimiento que se beneficia con la temperatura, ¿sí? Vamos a ver que en los procesos de tratamiento térmico, ¿no es cierto?, para que exista difusión, yo voy a tener que pasar una determinada temperatura que, de alguna manera, me libera una especie de barrera energética para que yo pueda hacer los procesos que necesito hacer. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la difusión, en el caso del metal sólido, ¿no?, la difusión del tipo sustitucional, que la vamos a llamar DS, ¿no?, es decir, ese movimiento atómico en el sólido, porque por ahí alguno de los chicos se preguntaría, pero si dijo que en el sólido están perfectamente empaquetados los átomos. Sí, dije eso y está bien lo que dije, están perfectamente empaquetados los átomos, pero acuérdense que a partir de hoy esos sólidos tienen miles y miles de defectos. Esos defectos que están en el sólido son los que le permiten, ¿no es cierto?, ir moviéndose a los átomos, ¿no es cierto?, que van pasando la barrera energética por la temperatura. Y también tenemos la difusión intersticial, que vamos a ver cómo se lleva a cabo. Lo que dice en las últimas dos oraciones, ahí dice que la difusión del tipo sustitucional se da por
el movimiento de vacancias y por temperatura, mientras que la difusión del tipo intersticial se da por temperatura. Bien, este sería un modelito, ¿no es cierto?, de cómo por efecto de una temperatura que es alta o que va en crecimiento, ¿no es cierto?, cómo se mueven las vacantes. Entonces, como hay movimiento de vacantes, también hay movimientos de átomos, ¿sí? Entonces se van moviendo átomos de un lado para el otro. ¿Se acuerdan que, bueno, todavía nosotros no hemos entrado y esto les va a servir a ustedes para el tema que viene, que es fases, ¿sí? El tema que viene en medio densito, pero bueno, no queda otra cosa que darlos. Yo para eso he puesto acá tratado de armar un pizarrón y vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, pero bueno, no vamos a llegar hoy. De todas maneras, esto les va a servir para cuando hablemos nosotros de la difusión, ¿no es cierto?, en el sólido, ¿sí? Sea para un proceso de solidificación o para un proceso de tratamiento térmico. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, dentro de lo que es la difusión intersticial, se denomina de esa manera porque básicamente, por efecto de la temperatura, ¿no es cierto?, ese átomo que es más pequeño que la red, ¿no es cierto?, esta es la red. Los átomos grandes son de la red, mientras que los átomos pequeños son atómitos que se van moviendo, son más chiquitos, ¿no es cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, que el átomo de carbono, el átomo de nitrógeno, ¿no? Son átomos que pueden formar este tipo de difusión del tipo